Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada. En esta clase vamos a, a comprender el drenaje longitudinal en proyectos viales y también vamos a aprender a calcular el caudal de diseño mediante un método muy simple que se conoce como el método racional. Entonces, ¿qué entendemos por drenaje longitudinal en proyectos viales? Se entiende por drenaje longitudinal en proyectos viales cuando evacuamos el exceso de agua que va a caer por sobre el camino de manera longitudinal al eje de la calzada. En este caso, por ejemplo, tenemos un contrafoso que va a drenar el agua en dirección perpendicular a la pantalla. En este caso sería también paralelo al eje de la calzada. Acá tenemos el drenaje por una cuneta y que tenemos drenaje, por ejemplo, por un foso. Entonces, esto es necesario porque el agua puede comprometer el funcionamiento y la integridad estructural de las obras. Aquí en estas imágenes podemos ver distintos elementos que permiten el drenaje longitudinal en proyectos viales. Por ejemplo, acá tenemos una cuneta que tiene un perfil trapezoidal. Tenemos aquí un contrafoso, que también está, no se ve la carretera que está hacia abajo, pero esto también drena el agua en forma longitudinal al proyecto vial. Acá también tenemos una cuneta, en este caso este perfil es triangular. Entonces, desde el punto de vista hidráulico, uno de los parámetros más importantes para poder realizar el diseño de la obra es el drenaje, para la obra de drenaje es el caudal de diseño. Entonces, ¿de qué va a depender este caudal de diseño? Va a depender del periodo de retorno. En el caso de drenaje de la plataforma vial, vamos a utilizar periodos de retorno de 25 años para las carreteras y de 10 años para los caminos, según el manual de carreteras que emite la Dirección de Vialidad de que depende del MOB. También va a depender del análisis hidrológico. Una vez que se define el periodo de retorno de diseño para nuestra obra, el caudal debe ser estimado mediante algún método hidrológico. Existen muchos de ellos. Está el método nacional, está el método que se conoce como el método de la curva número, también se pueden realizar hidrogramas unitarios, está el método de la DGA, etc. Nosotros vamos a ver el método más simple, que es el método racional. Entonces, el método racional es quizás el primer método para estimar caudales máximos de diseño. Es bastante simple y data del año 1850. A pesar de ser tan antiguo, aún se aplica para cuencas pequeñas, debido a su sencillez. Es un método muy sencillo y que es válido para cuencas que no superen los 25 kilómetros cuadrados. Esto es necesario porque considera una intensidad de lluvia de diseño I que es constante en el tiempo, una intensidad de lluvia uniforme, lo cual no es muy representativo de la realidad. Las, la intensidad de lluvia no debiese ser uniforme en el tiempo. En realidad parte en algún momento de cero, comienza la lluvia y luego baja. Entonces, esta es simplemente una simplificación de la lluvia de diseño. Es por ello que no se puede superar 25 kilómetros cuadrados, si no daría caudales demasiado grandes. Entonces, este caudal consiste en multiplicar un coeficiente de escurrimiento de la cuenca, que vamos a ver en las diapositivas siguientes, la intensidad de la lluvia de diseño en milímetros por hora, y el área aportante, el área aportante correspondiente a esta lluvia, en esta fórmula se ubica en kilómetros cuadrados. Y el caudal se entrega en metros cúbicos por segundo. Así que es el coeficiente de escurrimiento. El coeficiente de escurrimiento nos va a indicar la fracción de agua de la lluvia que forma parte del caudal de la escorrentía superficial. Entonces, este valor va a depender del tipo de terreno y se puede obtener de la siguiente tabla que se presenta en la pantalla. Esta tabla se obtuvo también del manual de carretera, volumen 3. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que para suelos más impermeables, el coeficiente de escurrimiento más alto, por ejemplo, en concreto o asfalto, el coeficiente de escurrimiento puede llegar a ser 0,95, es decir, casi no hay infiltración y casi todo el agua va a formar parte de la escorrentía superficial. Pero, por ejemplo, si tenemos suelo arenoso, podemos ver que el coeficiente es mucho más bajo, dado a que tenemos una mayor infiltración.
Si se conoce con mayor detalle las características del relieve, de la infiltración, de la cobertura vegetal y del almacenamiento superficial del terreno, podemos obtener el coeficiente C de una manera más precisa, mediante la siguiente tabla. Se suman, por ejemplo, para el relieve, vemos si el relieve es extremo, alto, normal, bajo, dependiendo del criterio que haya en esta tabla, y se suman estos aportes hacia abajo, y con ello se obtiene el valor del coeficiente de escurrimiento C. Esta tabla es válida para periodo de retorno de 10 años, y si se está diseñando para periodos de retorno mayores, simplemente hay que multiplicar por un factor de 1,1, 1,2 y 1,25, dependiendo del periodo de retorno al cual me interesa. Por ejemplo, para periodo de retorno de 25 años, multiplico por 1,1, 50 años, 1,2 y 100 años, 1,25. Con respecto a la intensidad de la lluvia de diseño, esta va a corresponder a la lluvia de duración que tenga un tiempo igual a un tiempo de concentración T sub C, para un cierto periodo de retorno, que se le selecciona para la obra. Entonces, este tiempo de concentración es el tiempo necesario para que la partícula de agua ubicada hidráulicamente más alejada alcance la salida de agua. Es decir, supongamos que estoy calculando, tengo mi obra en este punto y el área portante es esta. Entonces, el tiempo de concentración corresponde al tiempo que se demora la partícula ubicada hidráulicamente más alejada, es decir, si este es el camino, este es el punto más lejano de donde va a estar ubicada la obra, del punto A al punto B, el tiempo de concentración es cuánto se demora la partícula de agua en viajar entre estos dos puntos. Este tiempo se puede obtener mediante varias fórmulas empíricas. Una de ellas es la norma española, que calcula el tiempo de concentración, ojo, en minutos, con la ecuación que ven acá en pantalla, donde L es la longitud del cauce en kilómetros, viene siendo esta longitud L, y tenemos la pendiente que hay entre estos dos puntos. Notar que el tiempo de concentración debe ser de al menos 10 minutos, no puede ser menor a ese valor. Entonces, una vez que se calcula el tiempo de concentración y ya tenemos el periodo de retorno, se puede obtener la intensidad de la lluvia de diseño de la familia de curvas de intensidad, duración, frecuencia de lluvias para la zona de estudio. Estas curvas IDF se obtienen realizando un análisis estadístico de los datos de precipitación históricos de una estación que esté cerca de la zona de estudio. Ahora, este procedimiento no lo vamos a ver ya que corresponde a contenidos del curso de hidrología. Nosotros vamos a trabajar con los resultados de estas tablas, asumiendo que ese procedimiento ya se realizó. En esta figura podemos ver ejemplos de curvas de intensidad, duración y frecuencia para la localidad de Talca. Podemos ver de que mientras la lluvia tiene una mayor duración, la intensidad de la precipitación es menor. Es decir, si está lloviendo, por ejemplo, por 24 horas, la intensidad de la lluvia va a ser menor a si tenemos una lluvia muy concentrada en un periodo de 1 o 2 horas. Y además podemos ver que a medida que se aumenta el periodo de retorno, en esta dirección, la intensidad también aumenta. Entonces, un método para obtener una estimación rápida de la intensidad de la lluvia de diseño, que es el que vamos a utilizar en este curso, es simplemente ir al manual de carreteras volumen 3, donde se presentan los resultados de estas curvas para 36 estaciones. Como podemos ver en esta imagen a la derecha, tenemos 36 estaciones y para cada estación aquí tenemos las coordenadas. Entonces, lo que nos entrega en el manual de carreteras es que para distintas localidades del país tenemos valores para la intensidad de la lluvia de diseño, que depende del periodo de retorno y de la duración. Por ejemplo, acá tenemos Melipilla. Si quisiéramos calcular la intensidad de la lluvia de diseño, vamos a esta tabla. Por ejemplo, si estamos diseñando una obra para 25 años, tenemos acá 25. Supongamos que la duración es de 6 horas, entonces nos daría de que la intensidad de la lluvia de diseño va a ser 9,48 milímetros por hora. O sea, en este caso tendríamos este valor para nuestro diseño. Este sería nuestro I. Un método bastante sencillo y resulta bien práctico de aplicar.
Ahora, si se fijan en la tabla anterior, tenemos duraciones como mínimo de 1 hora. Pero ¿qué pasaría si es que la duración de la lluvia es menor? Entonces, si el tiempo de concentración es menor a 1 hora, entonces podemos obtener la intensidad de la lluvia de diseño mediante la fórmula de Bell. La fórmula de Bell considera nuestra precipitación con un periodo de retorno de 10 años, por eso este vendría siendo el periodo de retorno, 10, para 60 minutos, es decir, 1 hora. Y nosotros podemos modificar este valor para un tiempo de concentración menor a 1 hora, con este factor de duración, que podemos ver acá, y con un factor del periodo de retorno. Si el periodo de retorno es 10, o sea, igual al valor que tenemos en esta precipitación, este coeficiente va a valer 1. Y si el tiempo de concentración T es 1 hora, este valor también va a ser 1, ya que no estaríamos modificando esta precipitación. Entonces, al reemplazar el tiempo menor a 1 hora y al reemplazar el periodo de retorno distinto a 10 años, podemos estimar nuestra precipitación con un periodo de retorno t y una duración t. En este caso es en minutos y menor a 1 hora. Entonces, la lluvia de diseño se va a obtener simplemente con esta ecuación. Esta fórmula es la precipitación en milímetros por un periodo de retorno t para una duración de t minutos. La obtenemos de la fórmula de Bell. Y aquí reemplazamos el tiempo correspondiente. Y con esto obtenemos nuestra intensidad de lluvia de diseño en milímetros por hora. Realizamos el siguiente ejercicio. Supongamos que se pide estimar el caudal de diseño de aguas lluvias para un camino y el área portante es la que se ve en la figura. Aquí tenemos un área de 120 metros por 200 metros. En esta área portante tenemos un desnivel máximo de 3 metros, perdón, de 7 metros. La trayectoria hidráulica que sigue la partícula de agua desde el punto más alejado a la salida del área, esta trayectoria es de 300 metros. La región a considerar está ubicada en Temuco y se estima que el 60% es pavimento y el 40% es pasto en arcilla. Entonces, estimemos el caudal de diseño. Pues acá tenemos la resolución del problema. Primero calculamos el área portante. Tenemos que son 200 metros por 120 metros. En kilómetros esto me va a dar 0,024 kilómetros cuadrados, que es mucho menor a los 25 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, estoy ok. Puedo utilizar el método racional. El coeficiente, eh, el coeficiente C va a ser una ponderación porque tenemos un 60% de pavimento y un 40% de pasto. La pendiente, esa la vamos a necesitar para el tiempo de concentración, la podemos obtener simplemente como el nivel máximo dividido la longitud, que nos va a dar un valor aproximado de 2,3%. Tenemos que para cemento, el coeficiente varía entre 0,8 y 0,95, podemos tomar el valor medio, y para el terreno arcilloso compacto varía entre 0,25 a 0,65. Y dado que la pendiente es más o menos baja, podemos utilizar un valor más bajo de este rango, aproximadamente 0,3. Esto ya es una cuestión de criterio. Podría haberse también utilizado el promedio, pero parece más razonable utilizar un valor más cercano al límite inferior, ya que este valor corresponde a pendientes que van entre 2% y 7%, como se presenta en esta tabla. Podemos ver acá, que este es el rango de pendiente. Sigamos. Entonces, con eso podemos calcular el coeficiente, que me da un valor de 0,645. Luego tenemos que el periodo de retorno es de 10 años porque es un camino. En el problema se menciona que es un camino, por lo tanto el periodo de retorno es 10 años. Y con ello ya podemos calcular el tiempo de concentración. Tenemos L, que es igual a 300 metros, y tenemos S,
que es la pendiente, que equivale a 2,3%. Reemplazamos y nos da un tiempo de concentración de 15 minutos. Entonces, ojo, ¿qué pasó? El tiempo de concentración nos dio 15 minutos, es decir, que es menor a una hora. Por lo tanto, tenemos que corregir y utilizar la fórmula de Bell para obtener la intensidad de la lluvia para duraciones menores a una hora, que es la ecuación que vemos acá, en la parte inferior. Entonces, la localidad era Temuco. Entonces, necesitamos conocer la precipitación para un periodo de retorno de 10 años y un tiempo de 60 minutos para Temuco. Eso lo obtenemos de la tabla que se presentó anteriormente del manual de carreteras y nos da un valor de 16,74 milímetros. Reemplazando la fórmula de Bell para obtener nuestra precipitación con el mismo periodo de retorno, pero en 15 minutos, reemplazamos acá 15 minutos y este factor nos debería dar 1, ya que el periodo de retorno es de 10 años. Reemplazamos y nos da que la precipitación es de 9,41 milímetros. Entonces, para obtener la intensidad, simplemente utilizamos la fórmula que se vio anteriormente y nos da un valor de 37,67 milímetros por hora. Ahora tengo todo lo que necesito. Tengo la intensidad, tengo el área portante y tengo mi coeficiente. Reemplazo y me da que el caudal de diseño es de 0,162 metros cúbicos por segundo. ¿Dudas con respecto a esto? Lo vamos a ver en nuestra clase sincrónica y por el momento dejamos la clase hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase.